Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos por estos minutos que nos das. Bueno, teníamos esos dos temas prioritarios para hablar con vos. Si te parece, hablamos un poco inicialmente bueno, del impacto que tiene la asunción de Claudia Sheinbaum allí en México. ¿Qué significan para América Latina? ¿Qué significa esta nueva etapa? ¿Es una continuidad de lo que estuvo transitando AMLO, Argentina y México en esa instancia? ¿Cómo estás viendo ese contexto? Bueno, sí, sin dudas, pareciera contraclimático, ¿no? En América Latina, digo, la continuidad de un proyecto, al menos en lo económico progresista, ¿no? Tiene sus bemoles en lo social, el proyecto de Morena, ¿no? Tal vez en lo social es más difícil llamarlo eh, progresista en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo en las cuestiones, pero bueno, digo, también no deja de ser el espacio que dio la primera mujer presidenta de México, ¿no? Y que en términos económicos también está permitiendo, sí, la salida de la pobreza de un montón de personas y conduciendo, ¿no? a una distribución más igualitaria del ingreso. Así que pareciera en un momento en el que ganan los Milley, en el que, ¿no? pueden ganar los Trump nuevamente en Estados Unidos y las fuerzas de derecha están muy fuertes en general, bueno, el cimbronazo de Morena, que ya se consolida, ¿no? como la principal fuerza política, sin dudas, de México, ¿no? con 2/3 del Congreso a su favor, eh, y, y, con un control popular de la justicia que pretende tener ahora, con una reforma judicial que se aprobó recientemente, bueno, sin dudas abre una perspectiva distinta para lo que ellos llaman la profundización de la cuarta transformación, ¿no? de que es el proyecto de transformación institucional de México. Bueno, y en ese sentido, Sheinbaum estuvo acompañada, ¿no? de los líderes de lo que sería el progresismo latinoamericano, variopinta, ¿no? esa denominación, pero por Claro. ejemplo Gustavo Petro, Lula, Da Silva, e incluso Gabriel Boric, y figuras un poco más opacas, ¿no? Como, bueno, presidente de Cuba, que por ahí sería difícil hablar como parte del progresismo Claro. a Cuba, pero bueno, más dentro de este eje de las izquierdas latinoamericanas. Y bueno, es obviamente llamativa la ausencia de la Argentina, ¿no? No solo el presidente, ni la vicepresidenta, ni la canciller, ni ningún funcionario de fuste del gobierno estuvo en la asunción de Sheinbaum. El gobierno argentino no tuvo un representante, ¿no? Ni siquiera con el rango de secretario. Simplemente estuvo la embajadora argentina en México, ¿no? Lo cual habla de un desacople del país en relación a ese proceso y de una relación que en principio está arrancando muy fría, ¿no? Fría terminó con AMLO desde que asumió Milei y fría comienza con Sheinbaum, ¿no? Claro. Con un país, como hablamos la otra vez, que es un potencial aliado de México, sin dudas, en la región. Ni hablar. Walter, ¿qué hizo que se diera este proceso en México? Si tuvieras que definir dos o tres claves, o una clave que te parezca preponderante respecto a esa continuidad en medio de este escenario que describías inicialmente, ¿no? Con líderes disruptivos de un signo absolutamente opuesto emergiendo en Argentina, en Brasil, ni que hablarlo de Europa, en Centroamérica otro tanto. ¿Qué está pasando internamente en México como para que se den esas condiciones de, bueno, de esa suerte de continuidad? Y además de la irrupción, pensaba también de una mujer en la primera magistratura de México, ¿no? En un país de esas características que tiene México, con líderes hombres, básicamente, por decirlo menos, digamos, ¿no? Sí, y con la particularidad, perdóname que agregue este dato también, que las dos candidatas principales, ¿no? O sea, los dos espacios políticos principales, Morena y la alianza opositora a Morena, porque podríamos decir era la alianza que sumaba a todos los actores políticos de la oposición, también era una mujer, ¿no? Claro, Entonces, en cualquier caso, México hubiera tenido una la presidenta presidenta. mujer. Eh, pero bueno, sí, la realidad es que hay un proceso en México que comienza hace muchos años, ¿no? Con el descrédito de los grandes partidos, primero del PRI, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, que fue el partido de la Revolución Mexicana hace 100 años y que gobernó México durante 7 décadas, ¿no? Con un régimen primero casi de partido único y luego sí con una oposición, pero bueno, ¿no? con un gobierno que era casi, hablar del partido era la verdad del Estado, ¿no? Una simbiosis que se había dado hasta fines de los años 90 y con un PRI que fines de los años 90, ya desde fines de los 80, pero en los años 90 se, eh, se derechiza fuertemente, ¿sí? Asume la agenda neoliberal de forma muy fuerte, sus vínculos con el narcotráfico
son muy fuertes y nunca del todo esclarecidos, digo, nunca pueden terminar de dar explicaciones. Luego está el otro gran partido mexicano, ¿no? Histórico, que es el PAN, Acción Nacional, que sus gobiernos han terminado con un fuerte descrédito, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox o de Calderón. Ujú. Y bueno, una última etapa del PRI, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, que fue, digamos, prácticamente un cambalache, ¿no? En términos de gobierno. Y me parece que Morena encaró, sí, una reforma muy profunda en la presencia del Estado, ¿sí? En la reforma, digamos, de las instituciones del Estado, en cómo ese Estado se vincula, ¿no? Con los actores civiles, con los movimientos sociales. Tiene una base de sustentación social muy fuerte, ¿no? Digo, Claudia Sheinbaum gana con el 60% de los votos, ¿no? No es una elección ni mucho menos peleada. Digo, y no Arrasó, hay digamos. sospechas de fraude y no hay Claro. sospechas de manipulación de las elecciones, ni mucho menos. Digo, claramente hay una legitimidad, ¿no? Del proceso iniciado por Morena de transformar el sistema político, ¿sí? Y de transformar las relaciones del Estado con la sociedad civil, que está siendo claramente muy legitimada por esa sociedad mexicana. Muy interesante de eso que mencionás en medio de este proceso de descrédito, ¿no? De los sistemas de representatividad, ¿no? De representación o de la democracia misma incluso, ¿no? Esto de poder Sí, legitimarse con una base de sustentación tan importante, ¿no? sí, una base de sustantiva y una participación electoral sustantiva, digo, que nunca es menos, porque muchas veces el descontento se expresa no yendo a votar, ¿no? Y en Claro. este caso, digo, México nos plantea no solo una movilización muy grande del electorado, Ujú. sino el partido que gana con un apoyo realmente sustantivo y en elecciones libres, ¿no? Aún con todos los desafíos que tiene que seguir enfrentando Morena, digo, el narcotráfico sigue Claro. siendo, ¿no? Un aspecto que copa la política y la vida social mexicana de forma transversal. Y bueno, eso es tal vez un asunto pendiente, ¿no? Cómo gestionar esa situación. Ni hablar, ni hablar. Estamos hablando con el analista internacional Walter Flores. Empezamos hablando de la asunción de la nueva presidenta allí en México. Eh, Y bueno, en paralelo a la agenda también de los últimos días, va, desde octubre pasado, por tomar el último capítulo, ¿no? En Medio Oriente hecho un caldero, los últimos días con esa aceleración de cielos surcados por misiles, Israel avanzando sobre el sur del Líbano, nuevas operaciones militares del Estado de Israel, esa suba de tensiones de las últimas horas que, bueno, están planteando una escalada que no habíamos tenido en los últimos meses. ¿Qué estás viendo en ese sentido y cómo hace el resto del mundo para, bueno, hacer algo, contener en algo esa posible escalada que parece ser la foto temida por las grandes potencias en este momento, ¿no? Sí, pareciera es un temón, ¿no? Pareciera estar imponiéndose la hipótesis, ¿no? De algunos analistas, digamos, que son mucho más especialistas, están mucho más metidos en el tema y siguiéndolo en el día a día, y hace muchos meses que hay especialistas diciendo que justamente lo que se buscaba o a lo que se encaminaba, o una de las posibilidades era, digamos, la escalada hacia una guerra mucho más amplia, ¿no? Una guerra regional total entre Israel y ya no el combate a Hamas, ¿no? O la operación en Gaza, sino una guerra que incluya actores, bueno, ni hablar como Hezbollah, ¿no? En Líbano, pero también directamente a Irán, ¿no? Ujú. Algunos venían diciendo que incluso lo que buscaba Netanyahu era, ¿no? Escalar el conflicto hacia una guerra regional. Bueno, los movimientos de las últimas semanas parecen mostrar una aceleración en ese sentido, ¿no? De las tendencias. La incursión de Israel en el sur del Líbano, digamos, es clarísimo en ese sentido, ¿no? El asesinato de los altos mandos, de casi toda la estructura de altos mandos de Hezbollah, bueno, hizo, ¿no? Escalar el conflicto y plantear una intervención mucho más directa de Irán, ¿no? Que probó estos misiles con una tecnología que parece burlar el famoso escudo israelí, ¿no? Ujú. Pareciera que en algunas zonas de Israel ese escudo ha sido vulnerado y no está teniendo ninguna efectividad para los últimos bombardeos iraníes, ¿no? Sumado, obviamente, a la crisis en Gaza y al conflicto en Gaza, me parece que están abriendo muchos frentes ahí, y con un conflicto en Gaza que viene cada vez más deslegitimado a nivel internacional para Israel, ¿no? La ONU viene pidiendo un alto al fuego, de hecho Antonio Guterres, ¿no? El secretario general de la ONU, fue declarada persona no grata en Israel, digo, Claro. sin
sin hablar del reconocimiento del Estado palestino, sin hablar desde un lugar pro-palestino, ¿no? Simplemente por cuestionar la política de Israel sobre Gaza, ¿no? Lo vienen haciendo muchos actores históricamente aliados de Israel. Bueno, Israel está, y sobre todo el gobierno de Netanyahu, en una posición súper intransigente, que pareciera estar rindiéndole en el plano interno algún rédito, ¿no? Venía muy desacreditado, las encuestas lo tenían hasta hace poco muy, muy mal, y la incursión en el Líbano, parece que le está dando un nuevo aire de popularidad, ¿no? al gobierno de Israel. Y bueno, digo, Netanyahu lo que hace también lo hace pensando en la situación política interna. Entonces, pareciera que es efectivamente lo que él está buscando y no algo a lo que está llevando la coyuntura, ¿no? Ujú. Walter, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, un gusto poder escucharte y verte también en 24/7 y bueno, de conocer un poquito más un poco bastante más en profundidad estos dos temas que bueno también te propusimos para puntear en esta tarde aquí en Mejor Tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto cuando quieran. Muchísimas gracias.